Hola amigos de Sentirse Seguros, gracias por conectarse esta vez en este videoblog en el cual vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante, la importancia de tu testamento. Y para hablar de ello tenemos a un especialista en el tema, el notario titular de la Notaría 210, el licenciado Ricardo Cuevas Miguel. Licenciado, muchas gracias por otorgarnos este espacio y su experiencia profesional. Gracias, mucho gusto y qué bueno que haya este espacio, pues para que la gente tenga más conocimiento de este tema, que es muy cotidiano y en el ámbito notarial, pues es muy utilizado. Claro, es muy importante para las familias que, bueno, conozcan las ventajas y las características básicas de la importancia de hacer su testamento. Empecemos por el concepto básico, licenciado. ¿Qué es el testamento y cuáles son los requisitos? Muy bien, pues dice el Código Civil que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y cumple deberes para después de su muerte. Es decir, ese es el concepto que maneja el Código Civil. Que inquieta mucho a la gente. Ese testamento va a surtir efectos hasta que fallezca el testador. En vida del testador no produce ningún efecto. Tan no lo produce que lo puede cambiar las veces que quiera. Los requisitos esenciales. Ahora, ya en la práctica, pues la persona que quiere hacer testamento tiene que acudir a la notaría, a cualquier notaría, ¿no? Hacer la solicitud, se le presenta regularmente un esqueleto donde va a llenar datos, etcétera, y ya cuando lo tenga, hace una cita con el notario para que discutamos a ver si fue claro o no fue claro, qué se puede, qué no se puede, ¿no? De tal manera que ahí mismo, ya que presente llenado la solicitud, se espera un momento mientras se redacta el testamento. Ya redactado, antes de pasarlo al protocolo, se lee un proyecto y si la persona está de acuerdo, pues ya se pasa al protocolo y ya se firma. Si dice, no, es que sabe qué, mejor póngale así, entonces se hacen los cambios. La cosa es que cuando ya se pasa al protocolo y se vaya a firmar, ya esté como la persona lo desea, ¿no? Y repito, no obstante eso, si al paso del tiempo las circunstancias cambian, las personas cambian y dicen, no, pues ya no, resulta que ya no lo quiero así, bueno, acuden a una notaría, no tiene que ser necesariamente la misma notaría, puede ser otra, y decir, pues vengo a hacer un segundo testamento. Y para hacer ese segundo testamento, ni siquiera tiene que presentar el primero, simplemente dicta su voluntad en estos términos y se acaba. Prevalecerá la fecha de actualización del testamento como una segunda, tercera edición. Sí, hay un argot que dice que el testamento posterior deroga al anterior. Es decir, aunque no se establezca en el segundo testamento los datos del primero, por ser más reciente en fecha es el que va a prevalecer. Aquí, para ese efecto, bueno, pues los notarios damos un aviso al archivo de notarías cada vez que se hace un testamento ante nosotros, porque en el archivo de notarías llevan un registro de las personas que hacen testamento en la Ciudad de México. También existe un registro a nivel federal de avisos de testamento. Actualmente es interesantísimo el hecho de que si va una persona, perdón, fallecida una persona y se va a hacer el trámite sucesorio, en principio, pues el notario pide informes al archivo de notarías local, ¿no? En mi caso, al archivo de la Ciudad de México. Pero el archivo de la Ciudad de México, y solamente el archivo, pide informes a ese registro federal o nacional de avisos de testamento. Y ya podríamos saber si la persona otorgó testamento en alguna otra entidad federativa. Porque imaginémonos que una persona ante mí hizo testamento en el año 2020, pero después en Veracruz en el año 2022 hizo otro. Yo no ni me entero, ¿no? Cuando fallezca esa persona, el notario o el juez familiar que conozca de la sucesión, lo primero que hacemos es pedir informes al archivo. Y el archivo de oficio va a pedir a su vez informes al Registro Nacional de Avisos de Testamento. Y cuando ya me contesten, voy a saber si hubo un testamento posterior al que me están presentando o hubo otro en otra entidad federativa. Entonces, cada vez ha sido más importante la regulación que se hace de los trámites sucesorios.
Pues varía, de persona a persona según la madurez que vaya teniendo, ¿no? Porque ya ven que la edad no siempre es sinónimo de madurez. Regularmente es lo que todos supusiéramos, ¿no? Yo pienso a título personal que una persona en vida, en su vida, cuando menos debe hacer dos testamentos. Uno, cuando es joven, cuando quizás se acaba de casar, cuando sus hijos son pequeños, ¿no? Es un momento muy bueno para que haga testamento, para que deje protegida a la familia. Y un segundo momento es cuando ya sus hijos son mayores, quizá ya son independientes, ya hicieron su familia, y entonces es el momento de hacer algunos ajustes al primer testamento. ¿Por qué? Pues porque ya se ve más clara la situación de cada uno de los hijos, ¿no? Y entonces ya, inclusive en muchos casos ya hay hasta nietos, ¿no? Y quizá dicen, bueno, pues quiero beneficiar también a mis nietos, etcétera. Entonces yo digo, bueno, pues ya esa persona ya es madura, a lo mejor hasta ya es pensionada, ¿no? Y entonces es un buen momento para hacer una revisión del primero y hacer ajustes. No es necesario, ¿eh? Con uno que sea, un testamento es... Bien, también desafortunadamente hay una cantidad muy grande de personas que fallecen sin otorgar testamento. Está como que renaciendo la cultura del testamento. Y esto a través de programas que ha implementado el Colegio de Notarios en unión con el gobierno de la Ciudad de México. Se han venido a través de las décadas, yo diría unos 30 años para atrás, se ha venido dando mucha publicidad a las ventajas de hacer testamento. Eh, Cuando una persona no hace testamento, entonces la ley de manera supletoria se encarga de decirnos quiénes van a heredar a una persona. Establece, digamos, una especie como de listado, ¿no? Entran su cónyuge, sus hijos, a falta de ellos entran los padres, pueden inclusive los hermanos o los tíos, ¿no? Las últimas personas que tienen derecho a una herencia cuando no hay testamento son los primos. Ya después de los primos, ya no, la ley no toma en cuenta ese parentesco y entonces es quien va a heredar, en este caso de la Ciudad de México, es el DIF, el Sistema para la Atención de la Familia. Es decir, la gente dice es que si te mueres sin hacer testamento se va a quedar el gobierno con tu dinero. Pues es muy relativo, porque si tiene familiares, antes que el gobierno entran todos los familiares. Y obviamente la ventaja de hacer testamento es que yo decido a quién se lo voy a dejar. No el gobierno va a decidir si es mi esposa, si son mis hijos, si son mis padres, mis tíos, mis nietos, ¿no? Yo decido, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque precisamente es una ventaja el yo decidir quién va a continuar con mis bienes, ¿no? El testamento como tal no genera ningún impuesto. El testamento. Lo que genera ya impuestos es el trámite sucesorio. Una vez fallecido el testador, se tiene que hacer el trámite sucesorio. El trámite sucesorio por ley puede hacerse ante un juzgado familiar o ante una notaría. Cuando hay testamento, pues puede ser ante juez o ante notario. Cuando no hay testamento, también puede ser ya a partir del año 2000 en la Ciudad de México. En las notarías hacemos también trámites intestados, ¿no? Pero el requisito en el caso de los notarios es que todos los posibles herederos sean mayores de edad, no haya discapacitados, no haya conflicto entre ellos, ¿no? Y el autor de la sucesión haya tenido su último domicilio en la Ciudad de México. Si se reúnen esos requisitos, se puede hacer el intestado en una notaría. Si hay alguno de esos requisitos que no se cumple, se tiene que ir necesariamente a un juzgado familiar. Ahora, en el trámite sucesorio, lo que genera impuestos es ya propiamente cuando se adjudican los bienes y básicamente bienes inmuebles. Quiere decir que no es en el proceso testamentario cuando estás en vida, sino que pagas los impuestos. Bueno, ahí no pagas impuestos. El que paga los impuestos es el heredero con el trámite sucesorio, es decir, la adquisición de los bienes. Así es. Ahora, dice
la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, que el trámite sucesorio o las adjudicaciones por herencias están exentas de pagar IVA y están exentas de pagar impuestos sobre la renta. Es decir, no hay impuesto federal por el trámite sucesorio, están exentos. En los años 60 existió una ley federal que era la Ley de Herencias y Legados. Esa ley, aproximadamente a mediados de los años 60, se derogó. Quiere decir que el fisco federal, por el trámite sucesorio, en principio no recibe ningún beneficio fiscal, ¿no? En cambio, el fisco local siempre ha gravado las adjudicaciones de inmuebles ubicados en la Ciudad de México, que con el impuesto actualmente de adquisición de inmuebles, el ISAI. Antes se llamaba impuesto de traslado de dominio, etc. Ahora es el ISAI. Ahora, ese impuesto es exclusivamente para adjudicaciones de bienes inmuebles. Localmente no están grabadas las adquisiciones de bienes muebles, un carro, un cuadro, obviamente se causan derechos de inscripción en el registro, ¿no? Porque la adjudicación al final termina inscrita en el registro para que todas las personas sepan que el nuevo propietario es el heredero o los herederos de esa persona. Tanto del impuesto de adquisición, los derechos de registro, los honorarios de la notaría, están en razón del valor de los bienes, ¿no? Ahora, a este respecto es muy, muy importante que sepan las personas que existe en la Ciudad de México un programa permanente para el pago de impuestos de adquisición de inmuebles en materia sucesoria. Es la famosa jornada notarial. La jornada notarial es digamos, un programa permanente, está previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México. La jornada notarial es un programa ideado por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que después el gobierno se interesó en él y entonces ya esta jornada se hace conjuntamente con el Colegio de Notarios y el gobierno de la Ciudad de México. Es para inmuebles que tengan no una cuantía muy grande, ¿no? En el caso de las sucesiones es, bueno, las ventajas de una jornada es que si una persona no entra a la jornada notarial y hace el trámite sucesorio normal, por ley, de acuerdo al Código Fiscal, se tiene que sacar un avalúo comercial del bien inmueble. Se tiene que contratar un perito evaluador y el perito evaluador visita el inmueble, hace un avalúo comercial y entonces ese nos lo traen los interesados y en base a ese valor es el costo de la escritura. La jornada notarial, una de las ventajas enormes es que todos los costos de la escritura se hacen a valor catastral, el valor que consta en la boleta predial. Es decir, no se tiene que sacar un avalúo, no tiene que contratar los servicios de un valuador, sino que todo se hace al valor que viene en la boleta predial. Todos sabemos que el valor catastral, como es para efectos del pago del impuesto predial, es un valor reducido. Normalmente es la tercera parte o la cuarta parte del valor comercial. Entonces, una ventaja enorme es que no se calcula el costo al valor comercial, sino al valor catastral. Y por si fuera poco, yo la verdad pondero mucho esto. En la Ciudad de México, repito, todo lo que yo les pueda decir ahorita es de la Ciudad de México. Aparte de que se hace el cálculo sobre valor catastral, puede tener descuento de un 80% en impuestos, derechos y honorarios o un 40% según el valor catastral, según el rango en el que entre. De tal manera que de por sí sale más económico porque es a valor catastral y aparte me hacen un descuento. La verdad es que es muy conveniente que las personas acudan. Yo hace rato decía, ¿cuál es la edad? Quizá la edad, repito, varía, ¿no? La madurez de la gente, pero yo digo que en dos momentos, cuando se es joven y cuando se es maduro. Pero también es importante hacerlo en el momento en que uno goce de perfecta y plena salud. La verdad es que en la práctica de las notarías, a veces la gente acude
muy nerviosa, eh, queriendo que el notario en ese momento vaya a un hospital, porque una persona que está hospitalizada quiere hacer testamento. Desafortunadamente no siempre es posible, primero pues porque ya tiene uno su agenda, ¿no? Segundo, porque a veces ir a los hospitales, hay que llenar un protocolo en los hospitales, ¿no? Por seguridad de los pacientes. Y la causa principal es que me ha tocado ir y la persona ya no puede comunicarse, ¿no? Balbucea cosas, a veces tienen hasta tubos ya, y pues no les entiende uno, ¿no? No hay claridad. No, y se desespera los ojos se les botan de los nervios que quieren decir, pero no les entiende uno. Me acerco así, literal, y no se puede. Entonces, ¿para qué esperar una situación de urgencia, ¿no? Es mejor hacerlo, ahora sí que en plena salud, en conciencia de lo que se quiere, no por un momento de urgencia, ¿no? Y así va a salir un testamento muy, ¿cómo decirlo? Muy accesible, se va a poder cumplir y no se va a hacer en un momento difícil, ¿no? Claro, claro. Este programa de la jornada es permanente, ¿eh? Tengo que mencionar también, hay un programa del gobierno de la Ciudad de México, que, digamos, coordina la Dirección General de Regularización Territorial, la DGRT. Es un programa permanente de testamentos. Es decir, existe el mes del testamento, que está próximo el mes de septiembre. Ese es un programa a nivel federal. En toda la República, todas las entidades tienen que hacer descuentos en testamento. Ahorita, en el caso de la Ciudad de México, nos acaban de dar la circular de que por el mes del testamento, en septiembre, aquí en la Ciudad de México, cuesta 3,500. Ya tenemos una nota importante. En septiembre, que esto vamos a estarlo publicando en el mes de septiembre, es 3,500. En la Ciudad de México. Tengo entendido que en algunas otras entidades llega a ser menor la cantidad, pero bueno, como es decisión de cada gobierno local, aquí es eso. Pues bien, en la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México hay un programa permanente de testamento. Y ahí sí hacen testamentos a costos muy económicos. Le llaman, por ejemplo, a uno de ellos el testamento de adulto mayor. Esos testamentos se sigue un protocolo de esos testamentos y para esos adultos mayores llega inclusive a tener un costo menor a 1,000 pesos. Tienen que acudir a la Dirección General de Regularización Territorial y ahí les explican cuál es el procedimiento, etc. Y hay también otro testamento que ya le llaman ellos para adulto mayor, perdón, universal. Este es no para adulto mayor, sino para gente ya de nuestra edad, etcétera. Y ese testamento, si se acude a ese programa permanente, se va a la DGRT, tiene un costo que no llega a 2,000 pesos. Pero se tiene que acudir a esa dependencia de gobierno bueno, seguir algunos pasos. A veces a algunas personas se les hace un poco complicado porque tienen que ir 2 o 3 veces, tienen que hacer un depósito, se paga anticipadamente el testamento, ¿no? Y la persona no elige con qué notario. Se hacen paquetes de 40, 30 personas, entonces ese paquete lo mandan con un notario. A lo mejor una persona vive en Azcapotzalco y le toca un notario de Xochimilco y dice, oh, es que está muy lejos. Bueno, es que es parte del programa. Ya vimos que los costos de hacer un testamento para el testador en su momento adecuado y de salud, pues no son costos tan gravosos como las ventajas que representa ordenar tu voluntad, ordenar tu patrimonio. Donde sí hay costos que son más importantes para los receptores de la herencia es en el momento de la adjudicación, ya que ahí se incluyen impuestos como el ISAI, que en un momento dado puede ser más gravoso o importante porque está en función del bien patrimonial, y en este caso el inmueble que vas a recibir. Para ello, en Sentirse Seguros, hemos diseñado y tenemos un producto financiero que nos permite ayudar a las familias a prevenir esos gastos importantes, tener la liquidez para hacerla, el cual llamamos seguro de herencia garantizada. Esto ayudará a los herederos a tener un rango de liquidez para permitirles de forma ordenada y de forma eficiente obtener pues ese patrimonio.
¿Qué opina usted de una familia que en un momento dado se encuentra en problemas financieros para enfrentar esta situación? ¿Cómo ve usted esta herramienta como la que proponemos, como herencia garantizada de sentirse Se seguros? me hace muy útil. La realidad, y lo vemos aquí muy seguido, es que las personas en muchas ocasiones no llevan a cabo el trámite sucesorio, no porque sean negligentes o porque sean descuidados, a veces pues, porque no tienen recursos, ¿no? Y eso es una desventaja porque si esas personas lo fueron dejando hasta que tuvieran posibilidades y llega a fallecer, pues entonces ya no es una sucesión, sino ya son dos. Entonces ya son dos impuestos a cubrir y entonces se va pasando esa mala situación. La deuda de la bisabuela, de la abuela, y luego del padre. Así es. Tres sucesiones. Aquí lo común es que se lleguen a reunir dos, pero también nos ha tocado donde hay cuatro sucesiones que no se han tramitado y ahorita a la gente se le complica. Aparte del costo, pues porque no tienen todos los documentos que se requieren para hacer el trámite sucesorio. Entonces, si existiera la posibilidad y alguien acudiera a un seguro de este tipo, pues evidentemente que esta situación no se daría, ¿no? Ya sería cosa de ellos previendo eso, pues a lo mejor haciendo una especie como de ahorro o comprando un seguro, etcétera, y estar con la tranquilidad tanto el testador como sus herederos de que cuando fallezca no va a haber esa situación, no va a haber ese problema y el trámite se va a llevar a cabo. Además, tener aliados expertos en materia sucesoria, como la Notaría 210 entre nuestros amigos, es muy bueno porque lo sumamos a que, en sentirse seguros, tenemos la experiencia y la visión para ayudar a las familias a construir estos esquemas de ahorro y previsión financiera que ayudan mucho a los demás para cuidar y construir su patrimonio. Sí, yo creo que en lo personal se me hace una muy buena idea. Sería muy bueno que le dieran difusión, ¿no? Para que la gente empiece pues desde ahorita, a hacer su ahorro, ¿no? Exactamente, tiene muchas ventajas financieras, pero sobre todo las ventajas del conocimiento y de la experiencia que juntos construimos para ayudar a las familias. Licenciado Ricardo Cuevas, ha sido un verdadero gusto.